Muy bien, vamos a ver los siglos, ¿no? Primero, ¿qué es un siglo? Un siglo es una unidad de tiempo que equivale a 100 años. Se utilizan para organizar la historia y dividirla en periodos más fáciles de estudiar. Los siglos se cuentan a partir del año 1 después de Cristo, o después de nuestra era, si no son religiosos o católicos. Y cada siglo comienza con un año terminando en 01. Es decir, este va a ser el primer siglo y debe de empezar necesariamente siempre con el 01. Y termina con un año terminando en 00. Por ejemplo, si ves un 100, sería el final de un siglo. Si ves un 200, va a ser el final de un siglo. Perfecto. Un truco útil para saber a qué siglo pertenece un año es el siguiente. Toma los primeros dos dígitos del año y súmale uno. Ojo, este truco solo va a aplicar para los años con cuatro dígitos. En el caso de tener tres es más fácil porque son los primeros que empiezan. Los primeros, ¿no? El, el primer siglo va a ser del 01 al año 100. El segundo va del 101 al año 200. Y así hasta llegar al 10, que es donde ya empiezan los de cuatro dígitos. ¿Entendido? Perfecto. Por ejemplo, el año 1776, sus dos primeros dígitos son 17. Le sumas uno y te va a dar el siglo XVIII. Se escriben con números Y mira, ahí me enviaron otro regalo. Diego, ¿tú di a dónde comemos, eh? Tú di. Ay, ay, ay. Con esto os doy cansar. ¿Caviar? Nos van a sacar de la pobreza. Real, real. Por ejemplo, bueno, esto ya lo amigos, ¿no? Ojo, si el año termina en 00, como 1800, ahí está el Camilo, ¿eh? Esa, Camilo, ¿cómo tienes para pagar las rosas pero no el control, eh? De verdad. El 1800, ese año sí pertenece al siglo anterior. Es decir, el año 1800 es el siglo XVIII. Porque acuérdense que el siglo empieza en 01. Entonces no puede acabar en 00. Y empezó. Porque tenía 10,000 pesos en mi CEL. Perdón, bro. Te deposité mal. Camilo, tú me debes 70 varos. Que no se te Y... olvide, Camilo. Muy bien, muchachos. A ver, hagan estos ejercicios. Entonces, veremos. Exploración, comercio y pensamiento. El inicio de la expansión europea. Tema muy importante, ¿eh? ¿Qué contexto vivía Europa entre los siglos XIV y XV? Muy bien. Pues Europa atravesaba un periodo de intenso crecimiento comercial. Había una gran demanda de productos asiáticos, que serían las especias, las sedas y las porcelanas, que llegaban por rutas terrestres y marítimas desde la India y China. Pasando, anoten esto, anoten, es muy importante que anoten por dónde pasaba. Constantinopla, el gran punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Prácticamente por ahí pasaba todo, 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 todo. ¿Ok? ¿Por qué Constantinopla era tan importante? Constantinopla era la ciudad más rica y estratégicamente ubicada del comercio europeo. Su ubicación la convertía en el núcleo principal de las rutas comerciales hacia Asia. Dependían tanto de ella que resultaba impensable el comercio sin pasar por esa ciudad. ¿Qué hicieron los europeos ante el bloqueo de Constantinopla? Perdón? Comenzaron las expediciones marítimas. Portugal lo que hizo fue rodear África para llegar al este, mientras que España accidentalmente descubrió América, ¿eh? Es muy importante esto. ¿Y por qué empezaron a buscar rutas marítimas? Miren, muchachos, durante este periodo, que era el de oscurantismo, lo que pasó es que la iglesia gobernaba mucho. Era lo más importante, la fe era lo más importante, era un periodo teocentrista. Cuando les bloquearon la ruta de Constantinopla, porque Constantinopla fue tomada por el Imperio Turco Otomano, lo que pasó es que la iglesia nunca apoyó los viajes y específicamente el de Colón nunca lo apoyó. ¿Por qué? Porque decían que la tierra era plana y que cuando llegabas al fondo ibas a caerte y habían monstruos en el mar. Entonces lo que Cristóbal Colón decía es que la tierra era redonda y que si ellos estaban aquí,
podían llegar aquí rodeando todo el planeta. No sabían lo inmenso que era. Y accidentalmente, ¿a dónde llegaron? A América, ¿no? A la isla específicamente Guaraní. Por si les preguntan, es una isla que acá está como México y esta es la isla a la que llegó más o menos. ¿Se entiende mi dibujo, Diego? Ah, ok, América, descubrió América accidentalmente. ¿Y por qué nos dicen indios? Precisamente por eso, porque creyeron que llegaron a la India. Por eso cuando es muy normal que nos digan indios, no por ofensa, sino por accidente. Actualmente ya lo usan como ofensa, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hasta ahorita todo bien, chicos. Esto, más que descubrir América, fue un megacambio para la iglesia. ¿Por qué? Porque ya estaban desafiando las creencias, lo que todos creían de que la tierra era plana, perdón, de que había monstruos, de que te ibas a caer, se estaba volviendo falso. Entonces surgió un nuevo pensamiento llamado el humanismo. ¿Pero qué fue el humanismo? Fue una corriente cultural que surgió a final de la Edad Media, principalmente en Italia. Reivindicaba al ser humano como el centro del universo, o sea, el antropocentrismo, dejando atrás el pensamiento medieval que colocaba a Dios en el centro. Medidas y transformaciones trajo el humanismo. Promovió el uso de la razón sobre la fe, impulsó la educación, la ciencia y el pensamiento crítico. Difundió conocimientos mediante la imprenta. Fíjense, en esta época del humanismo se fue la invención de la imprenta. ¿Ok? Esto nos trajo demasiados beneficios, ¿vale? Permitiendo accesos a libros y artículos. Apoyó la libertad individual y el pensamiento independiente frente a la autoridad de la iglesia. Prácticamente ya no empezaron a creer muy pocos en la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia para remediar esto? ¿Alguien sabe qué es el Tribunal del Santo Oficio? Digo, ¿sabes qué es? No, ni idea, la verdad. Tranquilo, amigo, tranquilo. Porque afortunadamente ya no existe eso. Prácticamente el Tribunal del Santo Oficio, o también conocido como la Inquisición, la Santa Inquisición, era una institución que se creó para ejecutar a los herejes, para castigarlos. ¿Por qué se creó? Porque ya empezaban a creer menos en ellos. Y a la iglesia lo que querían era el poder, ser el centro de todo. Entonces lo que hacía la Inquisición era perseguir a los herejes. Los herejes eran aquellas personas que no creían en Dios y las ejecutaba, las castigaba en prisión, las humillaba, muchísimos castigos que hacía. ¿Ok? Y ahora, veamos, ¿qué consecuencias tuvo este cambio cultural? La autoridad de la iglesia se debilitó, la gente comenzó a cuestionar lo que antes se aceptaba sin dudar, se impulsaron academias, universidades y se sembró la semilla del pensamiento moderno y laicista y científico. Pues es prácticamente lo que les acabo de decir. La iglesia se debilitó inmensamente porque antes, si tú estabas aquí, fue por Dios. Si yo me enfermaba, fue por Dios. Si tú estás en este live, es por Dios. ¿Ok? Hasta ahorita vamos muy bien. Pero ¿qué papel tuvieron las expediciones marítimas en este proceso? La búsqueda de nuevas rutas culminó en la expansión territorial europea. Portugal llegó a Indonesia bordeando África y España conquistó gran parte de América. Esto dio inicio a algo llamado el colonialismo europeo y a una transformación geopolítica global. Perdón por las equivocaciones, me trabé algo, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a ver algo del imperialismo, donde todos quieren ser... Fue por la caída, sí, todo fue por la caída de Constantinopla. Todo fue a raíz de la caída de Constantinopla. El imperio turco otomano lo tomó, buscaron nuevas rutas, llegaron a América, empezó el colonialismo y de ahí surgieron millones de problemas, ¿a poco no digo? Hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, un No, montón.
Un montón, un montón. No, la verdad no sé qué va. Muy bien, vamos a avanzar al siguiente tema. Del pensamiento a la revolución. Transformaciones en Europa y América, siglo XVIII y siglo XIX, muchachones. Hace cuando apenas empezó, ¿eh? Todavía pueden retomar. Y de todas maneras, en nuestro canal de YouTube va a estar la grabación. Hace media horita, ¿verdad, Diego? Empezamos. ¿Qué fue la Ilustración y por qué se llamó siglo de las luces? El siglo XVIII fue llamado siglo de las luces, muchachos. Por si les llegan a preguntar, el siglo de las luces es el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque se desarrolló la Ilustración. Ahorita veremos más a detalle. La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que surgió en Europa en el siglo XVIII, por eso siglo de las luces, y promovía el uso de la razón, la igualdad, la libertad, la propiedad y el rechazo del absolutismo. Influyó en la política, economía y sociedad del continente, y puso en duda los fundamentos de la monarquía y la religión tradicional. Muy- A ver, entonces, el absolutismo lo que va a hacer es que el poder lo va a enfocar en el centro en el rey. El poder va a estar a manos del rey. Todo el poder, todo el poder va a estar en manos del rey. Entonces, esto era lo que se ponía la ilustración. ¿Y en qué cambia el humanismo y la ilustración? Pues que el humanismo nada más se enfocaba en en el humano como el centro del universo, pero no daba derechos, no había igualdad, sino que simplemente ponían al humano como el centro, como la razón, y ya no a Dios. En cambio, la ilustración buscaba esto, la igualdad, los derechos, el rechazo al absolutismo. ¿Ok? Hasta ahorita todo bien. Por eso hasta ahorita es el siglo de las luces. Anteriormente era el oscurantismo o también era una época del teocentrismo. ¿Ok? Hasta ahorita todo bien. Vamos a avanzar, ¿no? La ilustración se desarrolló algo llamado la enciclopedia. ¿Qué fue la enciclopedia? ¿Y qué relación tenía con la ilustración? La enciclopedia fue una expresión clave para este movimiento. ¿Por qué? Su objetivo era compilar todo el conocimiento humano en una sola obra, que reflejara los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Estas ideas influenciaron profundamente la Revolución Francesa y los movimientos reformistas de Europa. ¿Todo bien, yo? ¿Todo bien? ¿Los demás? Sí, 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 todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a avanzar. ¿Qué motivó la independencia de las 13 colonias? Los colonos británicos en América del Norte estaban inconformes por... Bueno, aquí ya vamos a cambiar un poco de tema. Seguimos los mismos contextos, pero vamos a cambiar a otro tema, que es la independencia de las 13 colonias. ¿Se acuerdan que les dije que todos querían tener sus colonias? Nos tenían en donde actualmente era México, España tenía sus colonias, en el sur de África tenía sus colonias Portugal. Todos se peleaban por las colonias, ¿ok? Y el caso de Inglaterra o Gran Bretaña, la colonia que tenía estaba en América del Norte, actualmente Estados Unidos. Era un pedacito de Estados Unidos, ¿no? Aquí estaba la colonia. Esta era nuestra colonia. Ay, perdón. Mira, más o menos una parte así era la colonia de... Bueno, más o menos sí se entiende mi dibujo, digo. Pero me quedó un poco mal. Bueno, una parte de Estados Unidos era la colonia de Gran Bretaña. Y lo que pasó es que por la guerra de los 7 años, que no lo preguntan, pero todos se peleaban por colonias, ¿no? Eso lo veremos también un poco más adelante, no lo preguntan, no se enfoquen en eso. El caso es que a esta colonia, como los que vivían en Gran Bretaña tenían miedo de que se expandieran, de que algún día dijeran, no, pues nosotros queremos Gran Bretaña, vamos a luchar contra ellos. Entonces lo que hacían, en vez de darle beneficios a ellos, lo que hacían era quitarle sus beneficios, los pocos que tenían. Y la imposición del absolutismo inglés fue lo que detonó también en gran parte que la independencia, que se lograra esta independencia, ¿no?
Entonces, los altos impuestos tras la Guerra de los Siete Años, las ideas ilustradas de la libertad y autogobierno, la imposición del absolutismo inglés fueron lo que detonaron la independencia de las 13 colonias. El motín del té. ¿Qué fue el motín del té? Pues prácticamente hagan de cuenta que lo más preciado para los ingleses es el té. Y lo que hicieron, lo que hizo esta colonia, estas 13 colonias, fue aventar esas bolsas de té, las aventaron al océano y eso fue considerado un acto de insolencia para los ingleses. Entonces inventaron las leyes intolerables, que era para que estuvieran bajo control. Marcaron un punto de quiebre. Con el apoyo de Francia y España, estas colonias lucharon el 4 de julio contra Gran Bretaña y contra todas posibilidades lograron su independencia. El 4 de julio de 1776. No sé si han escuchado que esta fecha es muy importante para los americanos o de Estados Unidos, estadounidenses. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a ver qué fueron las causas de la Revolución Francesa, ¿ok? Externamente, perdón, la ayuda de las 13 colonias dejó en quiebra a Francia, en bancarrota, y evidenció la debilidad del absolutismo. Prácticamente ya no tenían poder, ya se estaban quedando sin nada de dinero, estaban aumentando los impuestos para los ciudadanos e internamente lo que les decía, el pueblo sufría pobreza, abusos e impuestos injustos y exigía una constitución que limitara el poder del rey. Este proceso cambió la política mundial e inspiró futuras revoluciones. Y después de esto surgió algo que llamado la Revolución Industrial. Entre 1758 y 1850, la producción pasó del trabajo artesanal a las máquinas industriales en países como Inglaterra, Francia y Alemania. Esto aumentó la producción y redujo costos, pero también generó migraciones masivas a las ciudades y condiciones laborales precarias. ¿Por qué? Jornadas de hasta 14 horas, trabajo infantil, explotación severa de los trabajadores. Esto no tenían nada de derechos laborales. ¿Por qué? Porque eran pobres. ¿Y quiénes eran los que llevan a cabo toda esta explotación? Los burgueses, porque ya se habían adueñado de todo. Y aquí empezó a surgir algo llamado el capitalismo, que era la propiedad privada. De las ideas al conflicto, nacionalismo, imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Y vamos a pasar a algo más contemporáneo, algo más nuevo, algo más relax. Esto ya más o menos lo conocen. Entonces vamos a darle con todo, ¿va? ¿Qué es el nacionalismo y por qué fue tan influyente? El nacionalismo es una ideología que afirma que la nación debe ser el elemento central del Estado. Nació en la edad contemporánea y promueve la identidad colectiva, la soberanía y el orgullo nacional. Este pensamiento generó un fuerte sentimiento de pertenencia y en muchos casos de superioridad frente a otras culturas, lo cual alimentó tensiones entre países europeos. Miren, muchachos, ¿se acuerdan que todos tenían colonias? Todos empezaban la era del imperialismo. Tú tenías una colonia, yo tenía otra colonia en América. Todos tenían colonias, ¿no? Pero tenían protección. ¿Qué me cubría a mí de que tú no vinieras a invadirme en un mes? ¿Cómo me protegería? No tengo armamento, entonces ¿cómo me voy a proteger? O sea, en dado caso de que pase, ¿eh? No, no digo que va a pasar, pero en dado caso de que pase, ¿qué voy a hacer yo? Pues eso es parte del proceso que se llama la paz armada, que ahorita lo veremos. Primero vamos a ver qué es el imperialismo y cómo se manifestó en el siglo XIX, que es lo que les mencioné. El imperialismo es la expansión y dominio de una nación sobre otras, muchas veces por medio de la fuerza militar y la explotación económica. Europa en el siglo XIX colonizó territorios en África y Asia, extrayendo recursos y controlando mercados. Las potencias se consideraban racial y culturalmente superiores. Sí, fue antes de la Primera Guerra Mundial. Fue lo que detonó prácticamente. Lo que dio origen al darwinismo social y alimentó el conflicto social. El darwinismo social, que es prácticamente los fuertes más sobreviven, pero ¿en qué? En humanos. Si tú no naciste blanco, fue porque no estás
bien adaptado y por eso vas a morir. La ley del más fuerte, selección natural para ellos y por eso se llamó darwinismo social. ¿Entendido? Ahorita todo bien, digo. Sí, 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 sí lo había entendido, muy bien. Va, muy bien, hermano, muy bien, ¿eh? Me da gusto. Y esto fue un gran conflicto social para todos. Esto nos llevó muchos años y hasta la fecha sigue habiendo nacionalismo. Entonces, el imperialismo, lo más importante es que yo tenía miedo a que tú me conquistaras porque yo no tenía protección. Y para este proceso va a surgir algo llamado la paz armada. ¿Qué fue la paz armada y por qué se llamó así? Durante las décadas previas al 1914, las potencias europeas comenzaron a armarse intensamente sin estar en guerra. A este periodo se le llama paz armada porque, aunque no había enfrentamientos, todos se preparaban para un conflicto inminente. Fue un tiempo de militarización, alianzas defensivas y tensión geopolítica. Es lo que le mencionaba, muchachos. Yo me estoy armando por si llega a pasar. No digo que va a pasar, pero yo me voy a armar por si las moscas, por si acaso. En dado caso de que pase, yo ya tengo mis armas y ya me puedo defender. Y se formaron alianzas para protegerse entre sí, que son las siguientes que veremos, ¿ok? ¿Cuáles fueron las alianzas previas a la Primera Guerra Mundial? La Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría, perdón, y Italia. Y la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Ok? ¿Todo bien, muchachones? ¿Cómo la llevan? ¿Lo van entendiendo? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver. Pero ¿cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo el 28 de junio de 1914 por un nacionalista serbio provocó que Austria declarara la guerra a Serbia. Las alianzas militares activaron una reacción en cadena que llevó al estallido del conflicto mundial. ¿Ok? Cualquier parecido. Entonces, por esto, por una alianza que se hizo por todo empezó prácticamente por la toma del Imperio Turco Otomano a Constantinopla. Es por eso que se dio la Primera Guerra Mundial, es lo que les decía. Si no, no hubieran existido colonias, seríamos normales. ¿Qué países participaron y cómo evolucionó la guerra, no? Ambos bloques sumaron aliados. Italia cambió de bando, Japón, EUA, Rumania, Grecia y Serbia se unieron a la Entente, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria lucharon con la Triple Alianza. La guerra tuvo tres etapas. ¿Y cuáles fueron estas tres etapas? Movimiento rápido, guerra de trincheras, que es muy importante que se memoricen que la guerra de las trincheras estuvo en la Primera Guerra Mundial. Esto se lo llegan a preguntar muchas veces. Y el desenlace donde Ewa entró tras el hundimiento de Lusitania, ¿ok? Al finalizar la guerra se llevó un tratado en el Palacio de Versalles. Ese tratado se llamó Tratado de Versalles. ¿Y qué consecuencias trajo? Esto le trajo muchísimas consecuencias a Alemania y esto fue lo que desató la Segunda Guerra Mundial a un futuro. Firmado el 28 de junio de 1919, el tratado impuso fuertes sanciones a Alemania, como reparar económicamente a todos los países que habían dañado, pérdida de territorios y colonias, le quitaron los territorios que ya había conquistado, reducción de su ejército y le prohibieron fabricar armas. El imperio austrohúngaro se disolvió y el imperio otomano perdió presencia en Europa. Aunque el tratado intentó establecer la paz, provocó el resentimiento en los demás países vencidos, lo cual sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Y pues castigar al que ya había perdido es como darle dos veces un guamazo, ¿no? Porque si ya perdiste y todavía te ponen un montón de reglas, un montón de castigos, esto provoca un gran resentimiento. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? Y... esto ya lo puse, ¿no?
Ajá. Devastado, el continente sufrió millones de muertes, pérdida de infraestructura, desempleo y pobreza extrema. El periodo entre las guerras fue de inestabilidad, frustración y el auge de movimientos radicales, ¿ok? Socialismo, ideología que busca una sociedad sin clases sociales, basada en la igualdad y la propiedad estatal de los medios de la producción, surge en el siglo XIX como respuesta a la injusticia social. Muchas gracias, por decir que está muy padre el aire. Y sí, es todo lo que viene en el examen, vuelvo a reiterar. Fascismo. Fundado por Benito Mussolini, acuérdense de ese nombre, ¿eh? Benito Mussolini fue el que fundó el fascismo en Italia, que defiende un gobierno autoritario de partido único, nacionalismo extremo, mucho orgullo por su país, eso es a lo que se refiere el nacionalismo extremo, control total del Estado, uso de la violencia y rechazo a la democracia. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Ninguna duda con estas dos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Diego, ¿todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. Muy bien, hermano, muy bien. Me da gusto. Y la siguiente, nacionalsocialismo, o sea, el nazismo. Ideología alemana bajo Hitler. Adolf Hitler fue el que lideró esta ideología en 1933 a 1945. Comparte rasgos con el fascismo, pero añade un componente racista y supremacista, perdón. Promueve la raza superior y persigue a grupos como judíos y gitanos y comunistas. ¿Por qué pasaba esto? Porque Adolf Hitler quería eliminar a todas las razas que existían en el mundo y dejar a la raza perfecta en su país, ¿verdad? Bueno, se quería adueñar de todo el país. ¿Qué causó la crisis económica de 1929? El 24 de octubre de 1929 hubo un periodo fue, que se llamó, bueno, en ese periodo se desarrolló algo llamado el Jueves Negro, que fue el hecho donde colapsó la bolsa. Sí, el nazismo era una ideología muy cruel, ¿eh? La verdad, y muy racista. Entonces, el 24 de octubre de 1929, llamado Jueves Negro, colapsó la bolsa de Nueva York por una especulación masiva. Se ofrecieron más de 12 millones de acciones en un solo día, lo que generó pánico y una caída global del mercado. La recuperación económica posterior a la Primera Guerra se detuvo, causando pobreza, desempleo y el ascenso de regímenes autoritarios. ¿Ok? ¿Cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos? La guerra impulsó el desarrollo de tecnologías como... Sí, todavía hay gente con esa ideología, la verdad, muy malo que todavía en este mundo sigue existiendo, ¿verdad, Diego? Gente con esa ideología. Es peligroso. Es peligroso. Estos avances transformaron la vida cotidiana, pero también prepararon el camino para una nueva guerra con armas más letales. ¿Por qué han visto la película de Oppenheimer? Está muy buena, la verdad, ¿eh? La recomiendo muchísimo. La Segunda Guerra Mundial creo que ya es más fácil. La mayoría, ha estado 80.000 películas que han salido de esa guerra, porque fue muy cruel. Y veamos ahora sí. ¿Qué causó la Segunda Guerra Mundial? Las causas políticas fueron, ¿se acuerdan que el Tratado de Versalles les dije que iba a causar un resentimiento enorme? ¿Por qué? Porque estás dándole un doble guamazo a Alemania, todavía de que perdió, le pones sanciones, no lo dejas hacer nada. Entonces, lo que causó esto fue resentimiento en Alemania e Italia por el Tratado de Versalles, humillación territorial y económica impuesta a los vencidos, y por causas económicas el rearme militar como salida a la crisis, dominio económico de Estados Unidos y el surgimiento del intervencionismo estatal. Causas ideológicas, creencia en la superioridad nacional, que era Alemania y Japón, que se creían más superiores que los demás. Difusión del darwinismo social, que era lo que ya les expliqué, la ley del más fuerte, ¿no? Y selección natural falsa. Rivalidad entre capitalismo
Avances sí, como no. Miren, la guerra impulsó el desarrollo de tecnologías como aviones, radios, electrodomésticos y armamento. Estos avances transformaron la vida cotidiana, pero también prepararon el camino para una guerra con armas más letales. ¿Qué causó la Segunda Guerra Mundial? Causas políticas, resentimiento en Alemania e Italia por el Tratado de Versalles, humillación territorial y económica impuesta a los vencidos, crisis económicas, el rearme militar como salida a la crisis, dominio económico de Estados Unidos y el surgimiento del intervencionismo estatal. Causas ideológicas, creencia en la superioridad nacional, difusión del darwinismo social, rivalidad entre el capitalismo y comunismo. Y ahora sí, vamos a ver lo bueno, ¿no? Como Alemania ya quería recuperarse todo lo que había pasado por ese tratado que se firmó, ya quería salir de lo oscuro, ya volver a ser uno, ¿no? Y como quedó Hitler como presidente, lo que pasó es que la primera etapa fue Guerra Relámpago. El 1 de septiembre de 1939, aquí sí anoten, les pido que anoten porque esto sí llega a venir mucho en el examen. Las etapas de la Segunda Guerra Mundial vienen mucho en el examen. 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Reino Unido y Francia le declaran la guerra. Alemania avanza rápidamente con tanques y aviación. Japón ataca Pearl Harbor en 1941, provocando la entrada de Estados Unidos. Y esto provocó un gran resentimiento. Aquí está cómo estaban atacando Pearl Harbor. Ese era Pearl Harbor, ¿ok? Y la URSS, la Unión Soviética, entra a la guerra tras la operación Barbarroja, ¿ok? ¿Todo bien, muchachones? Con esta primera etapa, ninguna duda. Ninguna, muy bien, perfecto. Vamos a avanzar, ¿ok? La segunda etapa, contención aliada, 1942 a 1945. Derrotas japonesas en el Pacífico. La URSS y los aliados retroceden al eje, se libera Italia y fusilan a Mussolini, que de hecho Mussolini era un pésimo líder porque no sabía nada de guerras. El único que lo mantenía aún vivo era Alemania. Por eso les dije que le iba a costar mucho a Alemania que se aliara con Mussolini. No sabían pelear los italianos. 30 de abril de 1945, Hitler se suicida. 8 de mayo, Alemania se rinde. 6 y 9 de agosto, ¿qué consecuencias dejó el conflicto? Políticas, fin de los regímenes fascistas, fundación de la ONU, división del mundo en dos bloques ideológicos, capitalismo y comunismo. ¿Ok? Se aliaron, pero nada más para detener a Alemania. Después de ahí ellos se volvieron enemigos prácticamente. ¿Ok? Y algo que se me olvidó mencionar es que en esta... Sí, era una unión de repúblicas socialistas, soviéticas socialistas. Exactamente, eso era la URSS. ¿Ok? Y Japón, bueno, ya prácticamente cuando lanzó Estados Unidos la bomba atómica, ya se había rendido Japón. Pero ¿por qué lanzó la bomba atómica? Prácticamente por el resentimiento de Pearl Harbor. Esto fue, aunque ya hubiera acabado la guerra y ya se hubieran rendido los alemanes, ellos lo que hicieron fue lanzar la bomba a Pearl Harbor con, no me acuerdo el nombre de las bombas muy bien, eso me lo preguntan. Y eso dejó muchísimos muertos y ya para que vieran también el potencial de las bombas, específicamente también la URSS, que después verán por qué, que es la Guerra Fría, ¿vale? Y entonces el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. Consecuencias económicas, ¿verdad? Sí.
La reconstrucción europea, mediante el Plan Marshall, EUA se posicionaba como la mayor potencia mundial económica. ¿Por qué? Porque él le vendió armas a todos. Prácticamente él siempre está viendo cómo ganar dinero. Estados Unidos siempre estaba viendo cómo ganar dinero. Entonces lo que hizo fue venderle armamento a todos los países. Ideologías. Desprestigio del fascismo y del nazismo. Primera y única, sí. Juicios de Nuremberg y expusieron los crímenes de guerra. Comienzo de la Guerra Fría, lucha entre dos modelos de mundo. Guerra Fría, globalización y conflictos del siglo XX a la era contemporánea. Vamos con todo, ¿eh? Todo bien, todo bien, todo, con todos los ánimos. Se me anda sacando un poco la garganta, pero aquí andamos. Vamos a darle. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un periodo de tensión política, económica e ideológica entre Estados Unidos, bloque capitalista, y la Unión Soviética, bloque socialista, que se desarrolló desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1990. Aunque no hubo enfrentamientos militares directos, la rivalidad se manifestó en carreras armamentistas, el deporte, el cine, la ciencia, la propaganda y la influencia sobre terceros países. ¿Cuáles eran las características de los bloques capitalista y socialista? El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, defendía la propiedad privada, el libre mercado, la democracia liberal y la libertad individual, ¿ok? Espérenme, ahora sí. Bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, URSS, promovía la propiedad estatal, la economía planificada y un sistema político de partido único. Perfecto. Alianzas se formaron durante la Guerra Fría. Se formó la OTAN en 1949, alianza militar encabezada por Estados Unidos, junto con países como Reino Unido, Francia, Canadá y otros para defenderse ante un posible ataque soviético. Una paz armada, pero esta vez no llegó a mayores, por la caída del muro de Berlín, que lo veremos ahorita. Les iba a preguntar, de hecho la OTAN sigue actualmente estando, igual por el mismo miedo a que Rusia haga algo. Pacto de Varsovia, 1955. Respuesta soviética a la OTAN conformada por la URSS, Checoslovaquia, Albania, Alemania Oriental, entre otros, ¿vale? La Guerra Fría terminó en 1989 cuando cayó el muro de Berlín, que era el símbolo de la división ideológica en Europa. En 1991 se disolvió la URSS, marcando el fin oficial de la Guerra Fría y el triunfo del modelo capitalista en el mundo. Ahora, ¿qué es la globalización económica? Es el proceso de integración económica mundial que implica el aumento del comercio, los flujos de capital, la difusión tecnológica y la interdependencia entre países. Este proceso estuvo acompañado por el neoliberalismo, doctrina que defiende la mínima intervención del Estado en la economía y la privatización de servicios. Los organismos regulan la economía global. El Banco Mundial, financiamiento para países en desarrollo, reducción de pobreza y desarrollo sostenible. Fondo Monetario Internacional, que es la FMI, estabilidad financiera, perdón, vigilancia monetaria y apoyo económico. Aquí se pueden ver los logos, estos son los logos de los organismos, ¿vale? Y Organización Mundial del Comercio, OMC, aquí está su logo, define las reglas del comercio entre países y resuelve disputas comerciales. ¿Qué provocó el conflicto del Golfo Pérsico? Es ya más reciente esto, ya es después de la Guerra Fría, y después de esto es los ejercicios, y ya acabamos el temario. Todo el temario de historia universal ya lo acabamos hoy, ¿vale? ¿Qué provocó el conflicto del Golfo Pérsico? De 1990 a 1991. La caída del precio del petróleo llevó a la OPEP a pedir la reducción, que es un organismo, la reducción de la producción. Kuwait
desobedeció y continuó produciendo el petróleo. Irak, liderado por Saddam Hussein, invadió Kuwait para controlar sus reservas petroleras. La ONU exigió la retirada y, ante la negativa, Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron la Operación Tormenta del Desierto, ¿vale? Un nombre clave, perdón, nuevamente. En este caso, Irak fue derrotado y la ONU confiscó sus bienes en el extranjero como compensación. Perfecto. Este conflicto es muy corto, ¿vale? Y miren, muchachones, les quería mostrar la página. La pueden encontrar buscando bananolab.com. Y aquí tenemos nuestra página oficial. No, muchas gracias por estar, ¿eh? Espero les haya servido de verdad. Pueden aquí resolver test. Inmediatamente yo les recomiendo que vayan a Historia Universal. Son test de todas las materias. Iniciamos test. Y muchas gracias por la rosa, ¿eh? Muchas gracias de nuevo. Entendí todo. Muchas gracias, Diego. Gracias. Vamos a ver cuál fue la causa interna de la Revolución Francesa. Muy bien, perfecto. Aquí ya tenemos nuestras preguntas. Ustedes pueden seleccionar. Tenemos tiempo y al final, después de resolver este test, les va a indicar si estuvieron bien o mal, ¿vale? Aquí miren, esta era la pregunta que les decía que podía venir. ¿Dónde fue donde llegó? Al punto 2, ¿vale? Es la isla que se ve ahí, fue donde llegó. La marcamos. Vamos a ver cuánto sacamos. Obtuvimos 3 aciertos de 12, nos fue muy mal, pero queremos saber en qué. Le damos en ver respuestas y verificamos, ¿no? ¿Cuál tuvimos mal, cuál tuvimos bien? Como pueden ver, la última la tuvimos bien. Y está, mi garganta ya anda mal, ¿ok? Y si quieren unirse a la comunidad donde vamos a compartir todo esto, le dan al donde dice canal de WhatsApp y los voy a invitar aquí, ¿vale? Lo pueden verificar, pueden hacer formularios de todas las materias, ¿eh? Esto los va a ayudar muchísimo para el examen. Nos vemos en un siguiente live, muchachos. Espero les haya servido demasiado. Ya saben que mi nombre es Banano. Los quiero mucho. Nos vemos. No paren de soñar. Ah, perdón, yo te alejé. No paren de soñar. La próxima clase, no sé si hay clase el sábado o viernes, pero lo que sí va a ser seguro es que vamos a tener varios Kahoots, ¿va? Para que se lleven las guías. Acuérdense unirse a la comunidad. Los quiero mucho, gente. Sin más por el momento, nos vemos. No paren de soñar nunca. Y recuerden, como dijo Kenji, no pueden parar hasta ser leyenda, ¿vale? Ánimo. Nos vemos.